Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches en Interpelados, aquí en Somos Salta y Jujuy. Nos encontramos nuevamente cerrando la semana. ¿Qué tal, Néstor Sánchez? ¿Cómo andamos? Todo bárbaro, cerrando una semana intensa. Otra más, nada más. Pero es así un hábito. vamos semana por semana. Vamos de a poco. Como, Así, claro. así se hace el camino. Claro, caminante no hay camino, se hace camino al andar, decía. Así es. Bueno, como siempre, un pequeño análisis de lo que ha pasado la semana económica, algo que yo llamo el ajuste del ajuste, es decir, esta semana el gobierno hizo un nuevo ajuste de 2,5 billones de pesos que afecta a distintos sectores. Por supuesto que todo esto tiene que ver con la caída de la recaudación a partir de una disminución de la actividad económica, fundamentalmente que no está relacionada. ¿Se acuerdan que la semana pasada le dijimos va bien minería, energía, bancos y agricultura? Bueno, en todo lo demás hay una caída de la actividad económica y esto ha traído menos recaudación, lo cual también está afectando seriamente a las provincias. Esto está afectando, este recorte, también a sectores como, por ejemplo, incluir salud, que es un presupuesto que está destinado a darle a las provincias recursos para medicamentos de los sectores más rezagados, o como, por ejemplo, la medicación para cáncer para los sectores más desprotegidos de la economía. O la paradoja, compramos 20 y pico de aviones y ahora no los podemos mantener porque Fuerza Aérea ya anticipó que con el recorte a la Fuerza Armada no se van a poder hacer los mantenimientos que teníamos que hacer. Paradoja. Pero ahora, por el otro lado, el gobierno habla, bajamos la inflación respecto al mes pasado. Claro, que en realidad ese es el otro tema, es decir, no se bajó la inflación, disminuyó la aceleración del proceso inflacionario. Porque cuando te dicen bajó la inflación, decís, bueno, no. Pasamos del 3,4 al 2,6, es decir, 0,8 puntos, con una muy fuerte caída de lo que es alimentos. Y también ahí hay que decir que si lo hubiéramos medido con los parámetros que el propio gobierno se había comprometido para implementar en enero, que no lo implementó y significó la ida de la baña, la inflación hubiera sido del 3%. No del 2,6%. Así que ahí también hay otro elemento. Y hay un elemento también de mucha política porque se ha dado la marcha universitaria y esto tiene un impacto fiscal tremendo. Las universidades le están pidiendo a la Corte de Justicia que resuelva pronto esta situación y ahí es donde verdaderamente puede haber una erogación muy fuerte. Y por último, algo que a mí me suena a teatralización, tanto de diputado, y te voy a decir casi del gobernador de la provincia también, con el tema del gas. Porque el tema del gas no es un tema nuevo, es un viejo tema. La declinación de los pozos petroleros del norte de la provincia tiene años. Ya incluso durante la gestión de Massa, Rollón, en un reportaje que nosotros le hicimos, yo le pregunté qué iba a pasar si no llegaba gas, y dijo, bueno, en última instancia se puede traer GNL desde Chile, porque uno de los dos gasoductos desde Chile es reversible. Bueno, nadie hizo nada al respecto, ahora están todos pidiéndole al gobierno que no corten el gas. Y el problema que hay es que no han colocado las turbinas compresoras para aumentar la capacidad de transporte de 11 millones de metros cúbicos a 22 millones de metros cúbicos. Si hubieran puesto esas turbinas compresoras, el gas que viene de GNL, que se estaciona en la provincia de Buenos Aires, podría ser bombeado al norte. El problema es un problema más que nada de transporte. Y Rollón, en el Senado de la Nación, dijo que está en riesgo el abastecimiento domiciliario. Hoy Montamat, un ex secretario de Energía de Carlos Saúl Menem, eso dijo que él no creía, pero me parece que también la información de Montamat no era muy completa. Cuando le pregunté por los compresores, no tenía mucha idea. En síntesis, dale gas. En la faz política, bueno, lo que más resalta de esta semana es esa movilización que hubo no solamente en Buenos Aires, sino en muchas ciudades, incluso la nuestra, especialmente en capitales o ciudades donde existen
universidades públicas nacionales, son más de 50 universidades que desde el ámbito público están asentadas en distintos lugares del país. Pero también en la política podemos decir que hubieron otras novedades. Sigue el capítulo Adorni, sigue también el capítulo ampliado de las investigaciones que traen sospechas de corrupción en distintos ámbitos. Sigue el tema de la AFA, sigue el tema de Andis y van apareciendo otros como el último que tiene que ver con este corredor fluvial y la licitación que se hizo. Así que se van sumando que elementos. Está sospechada de dirigismo. Exactamente. De algo que me parece que hay que ir más profundamente, porque esto está en el ADN de la administración pública argentina. No es accidental, no es, bueno, uno hizo esto, uno hizo lo otro. Esto ya es un tema estructural. Y si no superamos el problema estructural, venga quien venga, esté quien esté, si no atacamos eso, con solamente hacer procedimientos, hacer aplicación de justicia, al estilo de nuestra justicia también, no va a traer la solución definitiva. Vos sabés que lo que decís es muy cierto y es muy para reflexionar sobre el funcionamiento de la justicia, porque además en este gobierno, por ejemplo, ¿viste cómo le dicen los cortesanos a la justicia? Porque se comportan como corte. Claro. Son el poder republicano que más similitudes tiene con las viejas cortes de reyes. Es más, en el caso del ministro de Justicia de la Nación... Con ancien régime, con un régimen sí, antiguo. Con un régimen antiguo, pero además con cosas que no se les cae la cara de vergüenza. El ministro de Justicia de la Nación designó a su padre con 75 años ampliándole el mandato. Y el Senado lo aprobó. Ah. Es decir, muchachos, en serio, estamos hablando en serio, porque esta misma justicia, a lo largo de la historia de la República, vio que un Carlos Menem se murió con una sentencia pendiente en la Corte de Justicia de la Nación. Y esta misma Corte es la que sacó en 2 semanas la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, si vamos a tener justicia, tengamos justicia equilibrada para todos, porque hay que empezar a darse cuenta de que realmente los comportamientos que están teniendo, hay un informe, el otro día estaba leyendo y lo comentaba, y creo que se lo planteé a algunos de los miembros de la Corte de Salta, en la Argentina, el 90% de los integrantes de la Corte Suprema de la Nación y de las provincias tienen vínculos políticos. Claro. No corresponden antecedentes jurídicos. No escribieron 3 libros, bueno, fueron de la Corte Internacional. Intereses también corporativos. El actual ministro de Justicia de la Nación, por ejemplo, con un caso tan rimbombante como el de la AFA, forma parte de la AFA. Él e integrante de su grupo familiar. Sí, también. Y muchos de ellos que fueron al Lago Escondido. Exactamente. Pagados por... Entre ellos su padre. Exactamente. Es decir que, bueno, verdaderamente, ¿viste? Si no empezamos a ponernos en serio, y lo que vos decías, se han ampliado las cosas, no quedó en Manuel nada más. Se amplió el hermano. Por Estamos supuesto, hablando ¿no? de Adorni. Sí. Digamos, esto es una mancha de aceite y no tiene límite. Pero no sirve solamente venir y limpiar la mancha de aceite. Hay que ver qué es lo que está pasando en el fondo, más abajo, para poder superar la situación. Y otra que tiene que ver con lo que vos decías, mucho humo, mucha escenografía. Sí, viste, que tiene puesta que ver en con escena. Con lo político de las últimas horas, ¿no? El enojo del presidente, el agarrarse con los periodistas, los insultos. No distrae, no cambia el eje de atención sobre los verdaderos problemas y no tenemos que ir a fondo sobre la cuestión estructural de la corrupción.
Es una pregunta. Sí, no, y además no sé si no es una intencionalidad de volver a recuperar eso de agredir, insultar, descalificar y no tener la más mínima base argumental. Porque las barbaridades que dijo el presidente, como por ejemplo decir que la caída de la natalidad tiene que ver el aborto, cuando en realidad la caída de la natalidad se viene registrando desde el año 2015. Bueno, pero eso es lo que analizamos desde un aspecto racional. Y se sabe que el gran público, que el electorado, que la masa no actúa en base a racionalidad. Así tampoco vota, no vota con racionalidad. Tiene que ser también un análisis, una autocrítica de la misma sociedad que tiene que revalidar como sociedad y como individuos el valor de la participación democrática y su condición de actuar como ciudadanos. Mire, para cerrar esto, hay una cosa que puede sonar autorreferencial y tal vez lo sea. Con Gustavo Biomino allá en el 87 nos habíamos quedado en Canal 2 a defender en otro lugar, modelo, en otro lugar, pero a defender el modelo democrático. Y fuimos muy pocos los que quedamos en ese momento, tal es así que en ese canal, que era muy chiquito, le pidieron extensiones de Casa de Gobierno, la legislatura, porque era muy fuerte. Y estábamos convencidos, y estamos convencidos que no es el mejor modelo, pero es el menos peor, como decía Raúl Ricardo Alfonsín. Y es una cuestión esencial. Porque si los dirigentes políticos no se ponen los pantalones largos y dejan de hacer teatro, que en definitiva no aportan nada, no vamos a tener una democracia válida. La democracia válida la vamos a conseguir con instituciones que funcionen, de legislativo, ejecutivo y judicial. Y que la democracia que aplicamos nosotros y se aplica en muchos lugares del mundo no es de las mejores, y no es de las mejores porque hay otras. Nosotros nos quedamos simplemente con el tema voto, con el tema electoral. Y la democracia es mucho más que eso. Tiene que ver con construcción de ciudadanía, con participación, con representación y también con mucha racionalidad. Y no la utilización de herramientas que a lo único que apuntan es a lo más, podemos decir, animal del ser humano, que es llevarse por sus meras intuiciones y además por lo que le puede afectar emocionalmente, y no por esa visión racional que podemos tener de las cosas, que además nos llevan a poder dialogar y a poder acordar. Muy bien, hecha todas estas reflexiones, dicho todo lo que teníamos que decir, porque realmente la semana fue terrible. El brote del presidente de la Nación del día de ayer es intolerable para una república. Así, hay que decirlo con todas las letras. No se puede convivir de esta manera. Listo, ¿quién tenemos? Muy bien, vamos rápidamente a ver a nuestros entrevistados. Empezamos con Antonio Salgado, él es médico, pediatra, infectólogo. Bueno, vamos a hablar de otros brotes, ¿no? Como el de antivirus en un crucero, también algunos cuadros gastrointestinales en otro crucero. ¿Qué pasa con los virus? ¿Qué temor, qué reservas tenemos que tener con esto del antivirus? Porque en ese crucero parece que alguien en la Argentina pudo haberse contagiado. En segundo lugar, vamos a hablar de la constitucionalidad. Está muy vinculado a lo que nosotros hablamos recién, ¿no? La Carta Magna, la Constitución, no solamente en la Nación, sino en cada una de las provincias. ¿Cómo la tenemos que tratar, que observar, que aplicar, que tener en cuenta? ¿Qué vinculación hay entre la Constitución y las leyes que nuestros legisladores tratan, analizan, votan, y los ejecutivos, por supuesto, le dan el último ok o no para poder aplicarlas? ¿Y qué rol tenemos nosotros en esa construcción de ciudadanía? Omar Carranza, no sé si lo había dicho, sí, es el profesor por excelencia en Derecho Constitucional
que nos va a estar ilustrando sobre este tema. Y perdón por la interrupción, pero me parece bien porque no lo habíamos dicho, lo de Omar Carranza. Por último, Antonio Salgado lo vamos a aprovechar también, porque en este momento el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina se encuentra haciendo intensas negociaciones para acelerar la votación para la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, cuando hay más de 3.000 médicos que han viajado a Génova, a Suiza, han viajado para directamente tratar de que Argentina no deje la OMS. Bien, vamos a ver qué opina él, ¿no? Ahí está. Ya volvemos.